Cada día, más jóvenes se involucran en programas y proyectos que contribuyen al desarrollo integral de las naciones. Guatemala es un país joven. El 70% de la población está compuesta por jóvenes menores de 30 años, los cuales son el presente y el futuro de nuestra nación. Nuestro país tiene un déficit habitacional de 1.600.000 viviendas. Iniciativas concretas como un techo mejoran la calidad de vida de las comunidades. Es importante que el Estado implemente políticas para la construcción de viviendas accesibles a la mayoría de la población, lo cual también creará un desarrollo económico y un desarrollo comunitario. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema techo. Anteriormente, un techo para mi país, para lo cual nos acompaña Estuardo Fuentes, director social de la organización, y Gabriela Palacios, directora de logística. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Buen día. Nuestro país tiene grandes retos, grandes oportunidades, pero también tenemos una serie de acciones que implementar porque necesitamos cerca de 1.600.000 viviendas. Estuardo, ¿cómo surge un techo para mi país que hoy se denomina techo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, un techo para mi país nace en Chile en el año de 1997 por iniciativa de un sacerdote jesuita llamado Felipe de Ríos. Un poco esto con la necesidad de restaurar una iglesia en una comunidad llamada Curarirahue. Luego de ese trabajo en conjunto entre las familias y los voluntarios se dan cuenta de la importancia que tiene la vivienda para estas familias y se dan cuenta que es necesario iniciar la construcción de viviendas en el año de 97. En el año 2001 el techo se empieza a expandir a países como Perú y El Salvador a raíz de los distintos terremotos que se dieron ahí. Y ahí es cuando el techo se inicia a expandir a toda Latinoamérica. Llega aquí en Guatemala en el año del 2008 y iniciamos el proyecto con la construcción de viviendas de emergencia, principalmente en la zona central del país. ¿Y cómo es ese proceso cuando llega un techo para mi país y que hoy se denomina techo? Techo ha ido cambiando un poco de esa etapa de maduración, una etapa de crecimiento, ¿verdad? Una etapa de conocer cuáles son las necesidades de las comunidades, y en ese proceso nos hemos dado cuenta que es necesario que nuestro enfoque sea más al desarrollo comunitario, sea más al empoderamiento de las comunidades y ser nosotros como techo una facilitadora de esas herramientas que muchas veces las comunidades necesitan o no conocen, y nosotros ser ese vínculo para poder acercar esas redes a las comunidades. Gabriela, ¿qué tipo de viviendas construyen y quiénes construyen este tipo de proyectos? Nuestras viviendas son todas de madera, tanto paredes como piso, con un techo de lámina, ¿verdad? Miden 18 metros cuadrados, 3 por 6, 10. Son construidas en conjunto con las familias y voluntarios de la fundación. Y por ejemplo, ¿esta vivienda para cuántas personas pueden habitarla? Está aproximada para una familia de 5 habitantes. ¿Cuántos voluntarios están trabajando en esta iniciativa en Guatemala y a nivel mundial como parte de ese servicio a la comunidad? A lo largo de los 4 años de trabajo en Guatemala hemos podido movilizar a más de 10.000 voluntarios en distintas actividades, en la construcción de viviendas. Muchos a veces nos reconocen como los chavos que están pidiendo plata en las calles con las alcancías de madera, pero nuestro trabajo más fuerte se da en las comunidades, donde en varias ocasiones en el año salimos a construir masivamente viviendas de emergencia, ¿verdad? Viviendas en conjunto con las familias, y tenemos un equipo permanente, ¿verdad?, de alrededor de 120, 150 voluntarios que en su día a día trabajan voluntariamente para desarrollar este proyecto, ¿verdad? Están haciendo visitas a las comunidades, hay voluntarios que trabajan más en el tema de comunicación, cómo llegar a más gente. Hay voluntarios que trabajan en el día a día para ir a ver cómo podemos captar fondos a las empresas privadas, porque como techo nos financiamos
exclusivamente con la iniciativa privada. Importante el involucramiento de los jóvenes en este tipo de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Gabriela, ¿cuántas personas se han beneficiado a nivel mundial de este proyecto Techo y específicamente también en Guatemala? Bueno, a nivel techo hemos construido junto a las familias más de 88,000 viviendas. Que después estas familias en las comunidades se involucran también en lo que son los planes de habilitación social, como lo explicaba Estuardo, ¿verdad? Actualmente están trabajando más de 450 mesas de trabajo en diferentes comunidades a nivel latinoamericano. En Guatemala hemos construido más de 1,800 viviendas que hemos construido junto a las familias guatemaltecas. ¿Cómo hacen para tender puentes? ¿Qué alianzas estratégicas tienen con organizaciones del sector privado, con empresas, con cámaras, otras organizaciones para llevar este desarrollo a las comunidades? ¿Cómo se involucran los alcaldes, los gobernadores, los líderes comunitarios, las comunidades entre sí para lograr estos resultados de estas magníficas viviendas que estamos observando? Y qué bueno ver que estos jóvenes están trabajando también. Sí, digamos, hay varios aspectos donde distintas entidades nos apoyan. En el tema de voluntariado, pues tenemos muy buen acercamiento con las autoridades de las principales universidades del país, tras la URL, la USAC, la Marro, la del Valle, la del Istmo, la Galileo, la Mariano. También en temas pues, constructivos y en temas de seguridad de las viviendas también nos asesoramos. Conred nos apoya pues, en la verificación de los terrenos donde vamos a edificar estas viviendas. Con el sector privado igual, ¿verdad? Nosotros pues, somos una institución que se financia por el sector privado y principalmente en Guatemala nos está apoyando Ban Rural, nos está apoyando McDonald's, nos apoya Megapaca, entre muchos otros que ahorita no recuerdo. Y pues varias otras instituciones, ¿verdad? Con las que día a día tenemos acercamiento y que también están conscientes y están comprometidos con el cambio en Guatemala. Es primordial que más empresas, instituciones, cooperativas y sociedad civil en general nos apoyemos en este tipo de proyectos porque ayudarán a nuestros guatemaltecos. Gabriela, ¿en qué fases se componen los diferentes proyectos que realiza, por ejemplo, Techo? Porque lleva una serie de fases, por ejemplo, las casas, pero los demás fases, ¿en qué se constituyen para que las comunidades puedan también involucrarse en ello? Bueno, así como tú decías, pues empezamos con nuestra primera fase, ¿verdad? Que es la construcción de viviendas. Después de este que sería como que el corto plazo, ¿verdad? Ya al mediano y a largo plazo pues ya entramos a trabajar junto con las comunidades los planes de habilitación social que hablábamos antes, ¿verdad? Que ahí vamos a explicar un poquito más adelante, que se componen de varios planes, ¿verdad? Que se trabajan junto con las familias y la comunidad porque ya se trabaja más a nivel comunitario, desarrollando en conjunto pues las necesidades que ellos mismos propongan, ¿verdad? Nosotros ya solo somos una herramienta más para que se logre esto, ¿verdad? Interesante ver esa habilitación social. ¿Qué significa? ¿Qué acciones puntuales se implementan y cómo se traduce en una mejora de la calidad de vida de las personas de estas comunidades? Digamos, habilitación social parte con un diagnóstico participativo. Es una etapa que recién está iniciando aquí en Guatemala, en Latinoamérica ya está bien consolidada en algunos países, más de 10 países ya tienen habilitación social, digámoslo así. En Guatemala estamos iniciando ahorita esa etapa de diagnóstico, cuáles son las comunidades con las que ya hemos construido viviendas y podemos hacer un trabajo semana a semana, voluntarios y los pobladores de las comunidades. Gabriela, ¿y cómo pueden hacer para que más jóvenes se puedan acercar a esta iniciativa y también jóvenes que ya tienen doble ya juventud acumulada, los mayores también, para que puedan participar en este tipo de proyectos porque es muy importante para nuestro país? Pues nosotros tenemos voluntarios de todas las edades, desde pequeños que construyen con sus colegios, ¿verdad? Hasta empresarios que al momento de dar una donación, pues ellos con su empresa donan una vivienda y se van y ya son mayores, ¿verdad? Pero ahorita los invitamos pues a nuestra construcción, que es la próxima construcción, que es en julio, que es una construcción universitaria. La tenemos del 20 al 22 de julio y pues todos están invitados, ¿verdad? Perfecto. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. En este segundo segmento nos acompañan María Fernanda Morales y Jorge Aguilar. Bienvenidos, ellos son voluntarios de Techo. Muchas gracias por la invitación. María Fernanda, ¿nos podrías decir cuántas personas se necesita para construir una casa? ¿Cuánto es el financiamiento y cuánto tiempo se necesita? La casa se construye con un cupo de voluntarios ideal de 6 personas. Tiene un costo de $1,500, que son aproximadamente 12,000 quetzales, de los cuales las familias ponen 800 quetzales para crear ese sentido de pertenencia. La casa la construimos en un fin de semana, en un sábado y un domingo es un tiempo perfecto para poder terminar bien la vivienda. Qué interesante, es una casa que se construye rápidamente y no necesita de tanto financiamiento. Ahora decime, ¿por qué es importante que la mujer tenga participación en este tipo de proyectos? Creo que la mujer participe en este tipo de proyectos es tan importante como el hombre, ¿verdad? En sí es importante que la juventud se involucre y como que tenga ese contacto con la realidad, que se cuestionen un poco la manera en cómo estamos viviendo y cómo estamos llevando tal vez nuestros ideales en este momento para aplicarlo tal vez en la universidad, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, cambiar como esa acción social, ¿verdad? Jorge, María Fernanda, qué importante que la juventud se esté involucrando en el desarrollo del país y que se vaya solidarizando con las comunidades. ¿Cuál es el criterio que ustedes utilizan para seleccionar a los beneficiados? Porque tenemos 334 municipios, 33,000 comunidades, es decir, hay mucho trabajo por hacer. Bueno, es correcto. Nosotros tenemos de por sí un departamento, una dirección que se llama Detección y Asignación. Ellos son los encargados de hacer toda una investigación previa de las comunidades. Hacemos unos censos en cada una de estas comunidades, nos abocamos a un líder comunitario. Entre esta encuesta que nosotros realizamos se encuentran preguntas para detectar el nivel de hacinamiento de las familias, cuál es la condición familiar, así como las condiciones propias del terreno y de la vivienda. Todo esto nosotros lo tenemos que evaluar y en base a ellos formamos nosotros nuestros criterios para tomar la decisión de quién va a ser el beneficiado al final. También se realiza una segunda inspección al momento de asignarse la vivienda, que es el momento donde se le dice a la familia que ha salido beneficiada. El papel de los voluntarios en estos proyectos es muy importante por ese aporte que dan en una forma solidaria, pero ¿cómo podemos hacer para construir una mejor sociedad basada en valores, en la solidaridad, que además de buscar llevar un techo también promueva un desarrollo económico, un desarrollo social y comunitario, para que estas familias encuentren una forma sostenible de avanzar en cubrir en sus necesidades básicas? Bueno, como decía usted, se basa en el inculcar en cada uno de nosotros estos valores básicos. Uno de ellos, que considero que ese es el principal, uno de los principales, sería el de la participación ciudadana, que de por sí desde que nosotros adquirimos la mayoría de edad, tenemos este derecho y obligación a la vez de participar con nuestro país. Si nosotros tenemos los cimientos bien fundamentados en cada uno de nosotros, nos vamos a involucrar con nuestra sociedad, tanto en cada uno de los temas como lo que son políticas, lo que es un tema social, participar con las comunidades rurales y llevar esa voz que mucho tiempo ha sido apaciguada, digamos, es decir, devolverles un poco la voz en que ellos se involucren en exigir y en demandar de lo que ellos tienen derecho. ¿Qué requisitos se necesitan para que una persona sea voluntaria de Techo? Pues no hay requisitos, la verdad. O sea, cualquiera puede ser parte de la fundación. Siempre nos referimos a juventud, ¿verdad? Pero al final la juventud no es de edad, también de espíritu. Cualquier persona que tenga la disposición de ayudar a la fundación, pues las puertas siempre están abiertas. Pueden ayudarnos desde la colecta, que creo que es ahí donde la gente nos conoce más, ¿verdad? En las colectas de principio de año, dándonos su donación, dándonos ánimos para que sigamos adelante en las construcciones, en la donación de recursos. De hecho, aquí en la oficina cualquiera puede venir y decir, muchacha, aquí estoy, tengo tiempo, si necesitan que los ayuden en algo, pues aquí estoy y seguro va a haber mucho en que los puedan ayudar. ¿Qué deberíamos hacer para impulsar más que todas las familias puedan tener un techo? Porque tenemos una necesidad de 1.600.000 unidades habitacionales. ¿Qué deberíamos hacer para impulsar este tipo de proyectos y más vivienda para que la gente pueda vivir en condiciones dignas? Bueno, realmente lo que se debe hacer es estudiar exactamente cuál es la necesidad de cada comunidad, ya que es muy diferente. Nosotros nos hemos enfrentado a realidades que son muy diferentes en cada una de las comunidades en las que nosotros participamos. Debemos de detectar cuál es el principal factor de lo que necesitan estas familias
y en base a ellos, con la colaboración de un sector público y privado, a la vez un sector civil, podemos llevar todas estas viviendas a las comunidades. María Fernanda, ¿nos puedes comentar un poquito de este proyecto que se va a dar el 20 y 22 de julio y dónde se pueden abocar los jóvenes que quieren ayudar? Del 20 al 22 de julio va a haber una construcción universitaria, vamos a construir 94 viviendas. Esta semana empieza la convocatoria para los universitarios en las universidades. Si alguien quiere ir a construir, pues se puede abocar aquí mismo en la oficina o ir a las universidades. Ahí van a estar las mesas, los stands, donde vamos a estar voluntarios inscribiendo a todos los que quieran llegar a construir. Y pues nada, ¿verdad? La invitación está hecha para que cualquiera, ahí sí que señores, nuestros papás, cualquiera está involucrado, está invitado para que pues, nos acompañen y pues vean esta experiencia que seguro va a ser bastante grata. De esa experiencia que es grata, que nos dice correctamente María Fernanda. Jorge, cuéntanos cómo te involucraste en un techo, cuál ha sido tu participación en las comunidades, cuál es esa experiencia de poder ayudar, qué estudias, en fin, para que todos esos millones de jóvenes que nos están viendo en Guatemala y en otros países también den ese aporte voluntario que nuestros países necesitan para salir adelante. Bueno, yo inicié en techo cuando era en el 2008 y recibí a una compañera, ella ya había escuchado de este proyecto y estaba involucrada en una construcción. Me comentó de que iba a ver la colecta en el 2009, disculpe, y entonces me invitó, me involucré, empecé a escuchar de lo que era este programa y fui a mi primera construcción en octubre del 2009. Después de eso, simplemente esa experiencia me cambió. A mí realmente fue una satisfacción que no puedo describir exactamente. Es algo que uno tiene que vivir. He participado en varias construcciones, he participado desde siendo voluntario, yendo como parte del staff. Y pues cada experiencia es muy diferente y cada comunidad es muy especial. Si uno realmente se tomara el tiempo y se dedicara a conocer a su familia, a la que le está construyendo, y conocer cuál es la historia de esa comunidad, uno realmente se enamora de esa comunidad y también puede ver el cambio que está provocando. Esa satisfacción que uno tiene al final de cada construcción simplemente es inexplicable y es algo que cada uno debería de vivir. Así que pues realmente los invito a ustedes a que se involucren y sean parte de este cambio. Y es ahí donde los jóvenes deben de dar su mejor aporte. Ahora, María Fernanda, cuéntanos un poco de ti, qué estudias, en dónde estudias, cuál ha sido esa experiencia y cómo has visto las necesidades de las comunidades y poderles apoyar en el desarrollo de proyectos productivos, por ejemplo, hidroponía, huertos familiares, huertos escolares, cultivo de tilapia, cultivo de tomates, de chile, pimiento, es decir, cómo mejorar la seguridad alimentaria, porque son proyectos relacionados que van con techo, donde otras organizaciones pueden participar y ustedes promuevan ese desarrollo integral. Sí, yo estudio en la San Carlos, diseño gráfico. Es bastante bonita la experiencia que podemos vivir en las comunidades, al darnos cuenta de lo mucho que tienen, pero que no han recibido las herramientas como para saber explotar eso que tienen, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es bastante, en Chinautla hay mujeres indígenas que manejan muy bien la artesanía, ¿sí? La arcilla, y es algo que a nosotros nos ha fascinado siempre. Pero ahí entramos también a cuestionarnos un poquito realmente si es lo que nosotros pensamos que es lo mejor para ellos, o ellos mismos deben de poner como en la mesa qué es lo que ellos pueden trabajar de la mejor manera y cómo lo deben de hacer. Para esto entra habilitación social, que me imagino que ya les comentaron un poquito al respecto, y pues esas mesas de trabajo las empezamos a hacer ya prontito, y lo ideal es que con las comunidades empecemos viendo qué recursos son los que ellos tienen para poder trabajar junto con ellos y que los exploten de la mejor manera. Qué importante ese caso que mencionas de las artesanías, de la arcilla, porque ahí ustedes pueden hacer contacto con otras organizaciones que les ayuden a buscar mercado y a encadenamientos productivos para los productos que ellos están produciendo en estas comunidades. Y qué bueno que los jóvenes se están involucrando para crear un poco de conciencia social. Vamos a un corte y continuamos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. En este tercer bloque se reintegra nuevamente Estuardo y ahora nos acompaña don César García. Él es beneficiario del proyecto Techo y líder comunitario. Bienvenido a Inversión y Desarrollo, don César. Muchas gracias por la invitación. ¿De dónde es usted originario, don César? ¿A qué se dedica y cómo se involucra en el proyecto Techo? Yo soy de la aldea Los Corrales, pueblo Nuevo Doña Santa Rosa. En el mes de enero del año pasado vine aquí a las oficinas para ver si iban a visitar mi comunidad, que había mucha necesidad de vivienda. ¿Y cómo ha visto usted ahora el beneficio en su comunidad, el cambio de las familias que ahora que tienen un mejoramiento de calidad de vida a través de este proyecto? Pues fíjese que el cambio ha sido muy grande, especialmente para los niños, ¿verdad? Que las familias antes, sus niños los tenían pues en el puro suelo. Ahora los niños ya andan protegidos porque la casa es especial para ellos, la madera es muy higiénica, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios vamos mejor, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Y qué bueno que contamos con ese liderazgo comunitario. Ahora, Estuardo, se hablaba del programa de habilitación social. ¿Qué áreas comprende y cuál es el enfoque? El enfoque del trabajo comunitario de HS, como le llamamos nosotros, habilitación social, es un enfoque mucho más comunitario, ¿verdad? Donde nosotros pues semana con semana tenemos a voluntarios y pobladores definiendo la planificación para resolver sus principales necesidades. Es decir, nosotros, aunque nos demos cuenta que tal vez tienen un problema de higiene, no lo vamos a solventar si no es una necesidad prioritaria para la comunidad. Y es ahí donde cobra importancia el trabajo codo a codo con las familias. Interesante porque es un enfoque integral. Profundicemos en el fomento productivo y el acceso a los microcréditos para que puedan encontrar un modelo de vida sustentable a estas comunidades. Claro, digamos, en muchas comunidades en Latinoamérica donde habilitación social ya está instaurado, el tema de los microcréditos activa de manera rápida la economía en la comunidad. Hay familias que seguramente con un pequeño incentivo pudieran lograr grandes cosas. Don César, ¿qué siente ahora que ha cambiado su vida a través del proyecto Techo, que usted ya tiene una vivienda para su familia? ¿Cómo esto ha cambiado la perspectiva también de los que conforman su familia, sus hijos, su señora? ¿Y cómo la comunidad se involucra a este proyecto? ¿Cómo interactúan entre sí? Pues en el principio sentí que me iba a costar mucho, ¿verdad? Por la edad yo miraba aquí solo jóvenes, pero ahí sí que la juventud en el corazón. He pegado en un techo y las comunidades pues han dicho, bueno, no solo jóvenes, también personas. Yo tengo 58 años y pienso darle mi vejez a un techo, ¿verdad? Pero usted es doblemente joven, entonces. Entonces también mi comunidad pues ha visto cambios y en mi familia, yo legalmente les voy a decir, años 5 meses tengo de estar aquí y la construcción pues hace poco que fui asignado. ¿Y cómo las comunidades trabajaron en conjunto con los voluntarios de Techo? Pues fíjese que las comunidades trabajan en lo que es el acarreo del material, todos contra todos. Ahí sí que desde hoy escuchaba yo que decían que había un dinero que había que dar pero mire usted que las comunidades en todo lo que ayudan, le digo que es maravilloso, ¿verdad? Y trabajan, ahí sí que pulmón a pulmón, hombro a hombro con los voluntarios de un techo. Las familias ahí sí que trabajan igual que un voluntario, no se puede decir que trabajan menos o que los voluntarios trabajan más, ahí todos le echamos ganas, ¿verdad? Así que yo invito a toda la juventud y a los jóvenes ya de 80 años, ¿verdad? Porque también se pueden involucrar aquí en un techo. ¿Cuál sería su recomendación para que involucremos más a las comunidades en programas como un techo, pero también en los programas de habilitación social en forma integral, como explicaba Estuardo, donde hay microcréditos, donde hay proyectos productivos, proyectos de salud, de educación, de tecnología? Por ejemplo, Santa Rosa carece de organizaciones. La organización única que aparece en las comunidades es el COCODE, pero a veces se queda trabajando solo el presidente y los demás del COCODE como que no muy quieren trabajar, ¿verdad? Pero es que no hemos puesto el sentido verdadero
en lo que es la organización. Necesitamos una cultura de organización en Guatemala para sacar adelante Guatemala. Ahí fundamental este tipo de elementos que debemos de fortalecer a nivel de país. Ahora, Estuardo, ¿cuál es la visión de mediano y largo plazo del proyecto Techo para que se mantenga esa autosostenibilidad y el crecimiento de las comunidades a través de ello? A mediano y a largo plazo, pues, es iniciar aquí en Guatemala esta segunda etapa, ¿verdad?, de rehabilitación social, estar trabajando semana a semana con las comunidades, con las familias de los distintos asentamientos más vulnerados del país, no solo en la zona rural, sino en la zona urbana también. Nos hemos dado cuenta que el flagelo de la pobreza es algo que está en todos los lugares, ¿verdad? Y pues a mediano y a largo plazo está consolidarnos, ¿verdad?, como una institución transparente en sus procesos, que tenga incidencia en las principales políticas públicas del país, insertarnos también y ser de cierta forma como sociedad civil el deber que nos toca y que tenemos de brindar auditoría social en el gobierno, ¿verdad? Ver que las cosas que se están haciendo bien, y las que falta, pues promoverlas nosotros mismos. Don César, usted como líder comunitario, como padre de familia, como beneficiado de este tipo de iniciativas como Un Techo, ahora como un voluntario, ¿cuál es el mensaje que nos lanza a toda Guatemala para que estos problemas de falta de vivienda los enfrentemos como un reto, como un desafío? Pues fíjese que necesitamos que nos unamos todas las fuerzas, el sector privado, también el sector académico, el sector del área rural donde yo pertenezco. Todos en conjunto creo que vamos a hacer bastante para Guatemala, ¿verdad? Necesitamos también en nuestras comunidades que hayan asociaciones de mujeres. La mujer es una valiosa, un valioso, como les dijera yo, aporte para Guatemala. Mire, yo tengo 3 asociaciones de mujeres. Son locales porque no hemos sacado todavía personería jurídica, pero están trabajando de maravilla. Desde el día que llegó Un Techo a nuestras comunidades y vieron la realidad, porque ya cuando ven que la casa está construida, bueno, la organización es muy importante. Y Un Techo ha sido un ejemplo para que las organizaciones esas nacieran, ¿verdad? Tenemos 3 asociaciones de mujeres ya en Pueblo Nuevo, Viña Santa Rosa. Qué importante, don César, ese involucramiento de los líderes comunitarios para sacar adelante a Guatemala y América Latina. Le exhortamos a seguir trabajando en beneficio de sus comunidades. Y Estuardo, en estos minutos que hemos estado en este programa, hemos visto distintos jóvenes que están dando su mejor esfuerzo y les exhortamos a seguir adelante por Guate. Esta nueva era nos brinda a los guatemaltecos y a América Latina la oportunidad de tomar una actitud responsable para construir un país con oportunidades para todos los ciudadanos, un país con desarrollo económico, social, que permita mejorar la calidad de vida de las personas. Debemos crear oportunidades para que los jóvenes se involucren en programas y proyectos que contribuyan al desarrollo integral. Programas como Un Techo, que es una organización latinoamericana sin fines de lucro, liderada por distintos jóvenes en América Latina y en este caso particular en Guatemala. Día a día, miles de estudiantes universitarios de todo el continente trabajan junto a los pobladores en los asentamientos, en las áreas marginales, en el área rural, para mejorar la calidad de vida a partir de la construcción de viviendas que llevarán sin duda una satisfacción a sus necesidades y que a través de los programas de habilitación social tienen un enfoque integral para también orientarnos hacia el desarrollo económico y el desarrollo social. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento